Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, buen día. Vamos a seguir un poquito con el estudio de fisiología renal del libro Boron, ¿sí? Bueno, ¿qué les iba a decir para los que están por primera vez en el canal? Acá lo que hago es leer libros, bibliografía oficial, tal cual, lo vamos leyendo, entendiendo, y si a ustedes les sirve van siguiendo la lectura conmigo, o lo pueden ir escuchando, o si tienen el libro van siguiendo, hacen pausa, resumen, hacen resúmenes, así que bueno, espero que les sirva. Hay una parte 1 que fue una introducción de este tema. Bueno, y aparte otra cosa, este libro, el Boron de Fisiología, nada, o sea, quizás va más apuntado a un estudiante de medicina, pero también si estudias enfermería, nutrición, eh, kinesiología o cualquier carrera afín relacionada con las ciencias médicas o ciencias de la salud, te va a súper servir. Bueno, entonces, vamos con la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Ya hemos visto un poquitito cómo estaba conformado el riñón, cuánto pesaba, dónde estaban. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la nefrona, que es su unidad estructural. Entonces, cada riñón, más o menos, tiene entre unas 800.000 a 1.200.000 nefronas. Cada nefrona es una entidad independiente hasta el punto en el que su túbulo colector se va a funcionar con otro túbulo. O sea, estas 800.000 a, supónganse, 1.000.000 de nefronas, cada una va a realizar filtrado. Pero después, cuando todo el filtrado de cada una confluya en el túbulo, ahí ya, bueno, va digamos, a hacer digamos, esto de que deja de ser independiente. Ahora vamos a ir viendo igual, pero ven, acá tienen, por ejemplo acá, tenemos a una nefrona. Entonces después todo esto se va a fusionar en el túbulo colector, se van a ir juntando cosas de cada una, bueno, hasta ir formando la orina y demás. Bueno, una nefrona va a constar de un glomérulo y de un túbulo. Antes de arrancar, a mí me gusta, bueno, este libro tiene una buena imagen, pero vamos a ver de algunas que yo he ido buscando por internet. Espérenme, por acá imágenes que ya guardé en Word. Acá tenemos una nefrona, ¿ven? Entonces acá tenemos una arteria, ahora vamos a ir viendo esta parte, que acá tenemos lo que se va a convertir en la arteria aferente y eferente. Entonces vamos a tener acá esta unidad estructural que va a ser la nefrona, perdona, todo esto que va a ser la nefrona, con todas sus partes que ahora vamos a ir viendo, pero todo esto es la nefrona, ¿entienden? O sea, esto de acá ahora vamos a ir viendo todas las partes que la conforman, pero todo lo que va a ser el asa de gel, el túbulo colector, la rama descendente de gel, la asa ascendente, perdón, es la mañana y en un rato me voy a trabajar, así que entiéndanme, siempre grabo de primera vez, pueden tener errores en los videos, sépanlos, no se enojen, muchas veces es la primera vez que leo el tema, así que la idea es que nos sirva a todos como primera lectura, y otras veces ya el tema lo tengo un poquitito más amasado. Bueno, entonces acá tenemos tal cual la estructura de la nefrona, ¿sí? La arteria, la vena, todo lo que es el glomérulo, que ahora vamos a ver bien qué es específicamente esto que está acá, que es el glomérulo, todo el sistema de túbulos, ¿sí? Y después la parte final que sería el túbulo colector que se va a llevar la orina. Entonces esta es una buena imagen. Y a su vez, estas nefronas, ven dónde las vamos a tener ubicadas. Este es el riñón, que esto es lo que vimos ayer. Acá tenemos un riñoncito con su corteza y con su médula. En la corteza van a estar alojadas todas lo que es los glomérulos, ¿sí? Más que nada, no la nefrona, sino la parte que corresponde al glomérulo, a esta especie de ovillito. Bueno, entonces vamos a seguir con la lectura del Boron. Quería que vean un poco esta imagen para poder seguir con la lectura. Entonces, esta nefrona va a constar de un glomérulo y de un túbulo. El glomérulo era este ovillito y todo el sistema de túbulos. El glomérulo es un conglomerado de vasos sanguíneos a partir del cual se origina el filtrado plasmático. El túbulo es una estructura epitelial que consta de numerosas subdivisiones que convierten el filtrado en orina. Estas dos estructuras, vascular y epitelial, se unen en el extremo ciego del epitelio del túbulo, que recibe el nombre de cápsula de Bowman o cápsula glomerular. Esta cápsula va a rodear el glomérulo y contiene el espacio de Bowman, que es contiguo a la luz del túbulo.
es aquí donde el filtrado pasa del sistema vascular al sistema tubular. El resto de la nefrona consta de subdivisiones del túbulo. Antes de seguir, vamos a volver a ver una imagen. A ver si acá tenemos... Tengo de la cápsula de Bowman. Pensé que tenía, pero no. Esperen. A ver si era esta. Bueno, acá no era esto que vamos a ver después. La arteriola aferente, el glomérulo, la deferente, y bueno, cómo estaba formado el aparato yuxtaglomerular en sí, pero lo vamos a ver después. Bueno, vamos a seguir con la lectura del libro, entonces. Bueno, el resto de la nefrona va a constar de subdivisiones del túbulo. Los elementos epiteliales de la nefrona son la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, las ramas descendentes fina y ascendente del asa de Henle, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo de conexión. El túbulo de conexión da lugar más tarde a un túbulo colector inicial, al túbulo colector cortical y a los conductos colectores medulares. Bueno, acá vamos a ir viendo todas las partes. Ven que tenemos a la arteriola aferente, la deferente, acá empieza todo este sistema de túbulos, ¿sí? El túbulo contorneado proximal, si vamos bajando tenemos al túbulo recto, después tenemos a la rama descendente de Henle, a la rama ascendente de Henle, a la rama gruesa ascendente de Henle. Bueno, acá tenemos un sector que ahora después vamos a ver su importancia, que es bastante, que es la mácula densa. Vamos a seguir y vamos a tener al túbulo contorneado distal, al túbulo de conexión y finalmente el túbulo colector en donde se va a drenar, o se va a formar este líquido, ¿sí? Y como vemos acá viene en la imagen, todo esto es una nefrona, pero acá tenemos otra. Entonces también todo lo que trabajó esta, si la vamos siguiendo, también se va a unir acá. Entonces ahí es donde se une cada nefrona independiente lo que va haciendo, lo que vimos antes. Y acá tenemos una nefrona que está, fíjense dónde está ubicada, y acá tenemos una nefrona que es un poquito más superficial. Bueno, entonces, como ya hemos señalado, podemos distinguir dos poblaciones de nefronas en el interior de la corteza. Las nefronas superficiales, que tienen asas de Henle cortas que se extienden hasta el límite de la médula interna y la externa. Acá tenemos esta nefrona que su asa de Henle es cortita, ¿sí? Y después tenemos las nefronas estas son las superficiales, ven, que las tenemos por acá, que se extiende más o menos hasta acá, no mucho más, no se va muy para adentro. Y después tenemos las nefronas yuxtaglomerulares, que desempeñan un cometido especial en la producción de orina, que tienen sus asas de Henle más largas, que se extienden hasta la punta de la médula. Entonces, estas, las yuxtaglomerulares, no las tan superficiales, van a tener como un papel más importante en lo que es la formación de orina. Ven que se extienden más hasta la médula, más hasta adentro. Entonces acá, pausa, dos conceptos, este concepto importante, que vamos a tener nefronas que son más superficiales y nefronas que son más internas, que son las más yuxtaglomerulares. Y van a tener un papel importante en la formación de orina. Y, espérenme un segundito, acá, les quería mostrar, acá también tengo abierto el libro Guyton, y ven cómo muestra el Guyton también, una imagen parecida. Bueno, tenemos acá a esta nefrona, ¿sí? Acá tenemos, ¡ay! Que toque, esperen. Bueno, acá, espero que se vea bien. Las diferencias regionales, espérenme un segundito porque no quiero que después no se vea. Bien, entonces acá tenemos lo mismo, las diferencias regionales en la estructura de las nefronas, las corticales y las yuxtaglomerulares. Entonces lo mismo, acá tenemos una nefrona cortical y acá tenemos una yuxtaglomerular. Y lo que nos va a decir, aunque la nefrona tiene todos los componentes antes descritos, hay algunas diferencias dependiendo de la profundidad en la que cada nefrona esté dentro de la masa renal. Aquellas nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza externa se denominan nefronas corticales, tienen asas de Henle cortas que penetran solo a una distancia corta, ¿estamos? Y después vamos a tener, acá tenemos, ¿ven? Entonces esta penetra de manera corta.
Dice, alrededor del 20-30% de las nefronas tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal, cerca de la médula, y se denominan nefronas yuxtaglomerulares, estas que vemos acá, ¿sí? Entonces dice, estas nefronas tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular hasta desembocar directamente en las papilas. Bueno, estas estructuras medulares, ¿sí? Donde estamos... Bueno, en las nefronas corticales, todo el sistema tubular está rodeado por una red extensa de capilares peritubulares. En las nefronas yuxtaglomerulares, las arteriolas eferentes largas se extienden, bueno, estas son como diferencias que vamos a ver en sus arterias y en toda la parte circulatoria, en los capilares que las rodean. Pero bueno, después lo vemos bien. Entonces, que esta red especializada, capilar, por momentos me pierdo porque lo estoy leyendo muy de lejos. Dice, esta red especializada de capilares en la médula desempeña una función esencial en la formación de orina concentrada y se va a analizar en el capítulo 28. Bueno, la cuestión es que entonces estas medulares que penetran un poco más y todo, y tienen una red peritubular más vasta, tiene que ver con la concentración de orina. Entonces, acuérdense de eso, volviendo acá al boron, que tenemos entonces, acuérdense, que estas yuxtaglomerulares o medulares, según el Guyton, van a tener que ver con la concentración de orina, que después ya veremos todo ese temita de la formación de orina y todo lo que va pasando en cada lugar. Bueno, vamos a seguir con el corpúsculo renal, ¿no? Que tiene 3 componentes que son los vasculares, el mesangio y la cápsula de Bowman, la cápsula y el espacio de Bowman. O sea, vamos a ver ahora qué es el corpúsculo renal, ¿sí? Bueno, el corpúsculo renal tiene 3 componentes, los elementos vasculares, el mesangio y la cápsula y el espacio de Bowman. Ahora vamos a ir entendiendo un poquito esto, ¿sí? El corpúsculo renal, lugar del filtrado glomerular, consta de un glomérulo, el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman. Entonces, vamos a ver ahora qué es el corpúsculo renal. El corpúsculo, sí, es el glomérulo, el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman. Vamos a ver si tenemos una imagen por acá. Alta imagen tenemos acá, ¿sí? ¿Dónde la tenemos? Bueno, vamos a ver, yo había buscado por... esperen a ver dónde sigue esto. Si no me pasé de nada, creo que no. Ahora igual les voy a mostrar otra imagen. A mí me costó la primera vez que lo leí como entender dónde estaba todo. A ver si acá tenemos el corpúsculo. No, es todo abajo. Bueno, yo les voy a mostrar otra imagen, así lo entendemos un poquitito como de manera más fácil, ¿sí? A ver. Bueno, ahora vamos a leer un poquito la parte de cómo se forma esto, pero bueno, vamos a ver una imagencita. Creo que voy a encontrar una de internet acá. Bueno, ven que acá tenemos la arteriola aferente, ¿no? Acá tenemos toda esta red de capilares y tenemos la arteriola eferente que sale. Entonces, todos estos capilares que están acá, más la cápsula de Bowman, ¿sí? Todo esto van a formar al corpúsculo renal. Entonces, el glomérulo, todo lo que es los capilares, más la cápsula de Bowman, capilares, más la cápsula de Bowman, van a formar a esto que es el glomérulo. Y ahora vamos a ver que aparte, si nosotros le sumamos otras células más, que son el aparato yuxtaglomerular y otras estructuras que vamos a ver lo que es el corpúsculo renal, ¿sí? Pero entonces, lo que se le dice glomérulo, a esta maraña que está acá, va a ser el conjunto de la cápsula de Bowman más los capilares, ¿sí? Esto es lo que quiero que quede claro, porque esto va a ser importante. Acá hay un espacio de Bowman y está la cápsula de Bowman. Y después vamos a ver otras estructuras acá, que son las células extraglomerulares mesangiales, estas que están acá en verde, la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, todo esto ahora lo vamos a ver qué es. Pero miremos, concentrémonos acá. Tenemos los capilares y la cápsula de Bowman que lo rodea. Todo esto formaría al glomérulo, ¿sí? A lo que se le llama de esa manera. Vamos a volver a la lectura. Bueno, volvemos. Muy bien.
Entonces dice, durante el desarrollo del uréter, la interacción entre la yema ureteral, esto lo voy a pasar rápido, ¿sí? Durante el desarrollo del uréter, la interacción entre la yema ureteral, a partir de la cual se origina el sistema urinario, desde el conducto colector a los uréteres y el mesénquima laxo circulante, conduce a la ramificación de la yema ureteral y a la condensación del mesénquima. Estas células condensadas se diferencian en un epitelio que forma una estructura tubular hueca en forma de S, que da lugar a elementos tubulares de la nefrona entre la cápsula de Bowman y el segmento conector. En la porción distal de la estructura tubular en forma de S se elonga, bla, bla. Al mismo tiempo, esto se están estudiando embrio genial, yo no lo estoy estudiando, sí está bueno saberlo para cómo se forma, pero por eso es que lo paso rápido. Al mismo tiempo, el extremo proximal ciego de este túbulo en la forma de S, bueno, sé que esto es importante, pero bueno, estoy medio apurada y la verdad es que no tengo ganas de pensarlo tanto. Al mismo tiempo, el extremo proximal ciego de este túbulo en forma de S se acopla íntimamente con el paquete vascular arterial que se convertirá en los capilares glomerulares. El adelgazamiento del epitelio de un lado del extremo ciego del túbulo en forma de S da lugar a una futura capa parietal de la cápsula de Bowman. Por el contrario, la llamada capa visceral, en el lado opuesto, aumenta el grosor y se une a los capilares glomerulares. Estas células epiteliales viscerales se pliegan posteriormente alrededor de los capilares y se convierten en podocitos. Bueno, justamente porque vamos a tener en esta cápsula de Bowman una capa que va a ser visceral y otra que va a ser parietal. La visceral va a ser la que va a tener a los podocitos, que van a ser parte de la barrera de filtración. Y vamos a tener a la parietal. Acá lo vemos en una imagen de microscopio electrónico, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos justamente al cuerpo celular del podocito, el que va a formar parte de esta barrera de filtración. A ver si lo podemos ver en esta imagen mejor. Bueno, a ver, ¿dónde está? Acá tenemos a la cápsula de Bowman, ¿no? Espero que la vean. Acá tenemos a la cápsula. Y acá tenemos a la capa parietal de la cápsula de Bowman y a la capa visceral, que son estas como especie de linitas que vemos acá, que son los pies de los podocitos. Entonces, la capa parietal, que es la más externa, y la capa visceral, que es la más interna. O sea, pensemos como en una laminilla, que la parte de afuera es la capa parietal y la parte interna es la visceral. Y esta visceral es la que va a tener a los pies de los podocitos. Y acá vemos cómo se va formando a nivel embriológico esta diferenciación entre las dos cosas que a mí por lo menos en medicina de la UBA no nos van a tomar esto en fisiología. Sí, quizás en embrio, y me lo han tomado. Bueno, pero lo que no me acuerdo. Entonces, nada, eso es lo que nos tiene que quedar en claro, que te vamos a tener como dos capitas. Bueno, los procesos pediculares de los podocitos en el riñón maduro recubren los capilares glomerulares. Estos podocitos, que son las células epiteliales modificadas, conforman de este modo la capa visceral de la cápsula de Bowman. Partiendo del polo vascular, los podocitos se continúan con la capa parietal de la cápsula de Bowman. El filtrado glomerular drena en el espacio que queda entre estas dos capas, el espacio de Bowman, y fluye hacia el túbulo proximal en el polo urinario del corpúsculo renal. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Que lo que se vaya filtrando, ¿sí?, en esta red de capilares, en los capilares estos, esta maraña que le diríamos glomérulo, pero el glomérulo, acuérdense, tanto cápsula como capilares, pero todo esto que se va filtrando queda en este espacio, en que dice el filtrado glomerular drena en este espacio que queda entre estas dos capas, en el espacio de Bowman, y fluye hacia el túbulo proximal en el polo urinario del corpúsculo renal. Entonces lo mismo, en este corpúsculo renal que vemos acá, tenemos un polo, que no me acuerdo cómo se llama, polo vascular, será acá, no está, bueno, y el polo ya que va a entrar en la parte de filtración, que sería esto que está acá. Entonces, lo que queda en este espacio de Bowman, que es la diferencia entre la capa parietal y la capa visceral, es lo que va a seguir por acá, y va a ser va a pasar todo este proceso de, digamos, de absorción, de secreción y bla, 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 que vamos a seguir viendo. Entonces, eso es lo que queda.
La barrera de filtración glomerular entre la luz capilar glomerular y el espacio Bowman consta de 4 elementos con los que recubre la superficie, bueno, funcionales diferentes, un glucocálix, células endoteliales, bueno, no me voy a meter tanto sobre esto, chicos, la verdad, ahora no, porque si no, no termino más. A ver cómo sigue esto. Yo tengo que cortar este video. Bueno, voy a terminar de leer esta parte. Estos podocitos, ¿sí? Tienen una serie de procesos pediculares interdigitados que recubren la membrana basal. Entre estas interdigitaciones o estos pies de podocitos se sitúan hendiduras de filtración. Dice figura 33.3. ¿Y dónde está? Bueno, nada, se me fue para arriba, sepan disculpar. Bueno, vamos a volver a la lectura. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, hendiduras de filtración que dice conectadas a través de estructuras diafragmáticas finas o diafragmas de las hendiduras con poros de un tamaño entre 4 y 14 nanómetros. Los cuerpos de los podocitos, las interdigitaciones y los diafragmas están recubiertos por glucoproteínas con cargas negativas. Estas cargas negativas constituyen en la restricción de la filtración de aniones grandes. Esto es importante. Como ahí, estos pies de podocitos y todo van a tener, están recubiertos con glucoproteínas de cargas negativas, estas cargas negativas van a hacer que no podamos filtrar aniones muy grandes. Dice, los dominios extracelulares de las proteínas de membranas integrales como la nefrina y la NEPH1 de podocitos adyacentes interaccionan a modo de cremallera para ayudar a formar el diafragma de la hendidura. La podocina y otras proteínas también contribuyen al diafragma de la hendidura. Las secuencias de fosfotirosina en los dominios intracelulares de algunas de estas proteínas pueden reclutar a otras moléculas implicadas en el fenómeno de la señalización que controla la permeabilidad de la hendidura. Defectos genéticos en cualquiera de estas diversas proteínas pueden aumentar la permeabilidad de la barrera de filtración, dando lugar a que aparezcan en la orina proteínas grandes y provocando lo que se conoce, por ejemplo, como el síndrome nefrótico. Por ejemplo, la ausencia genética de nefrina puede aumentar el tamaño del síndrome nefrótico congénito del tipo finlandés, caracterizado por una proteinuria grande. Claro, entonces, grave. Entonces, si yo no tengo estas proteínas, no tengo estas cargas negativas, van a poder pasar proteínas grandes o moléculas con cargas positivas, y eso me va a filtrar por el riñón, y bueno, va a ser un lío. Un entramado de células mesangiales contráctiles que secretan matriz extracelular dan consistencia a las asas capilares glomerulares, y este entramado es continuo con las células del músculo liso de las arteriolas aferente y eferente. La matriz también se extiende hasta las células mesangiales o extraglomerulares. El aparato yuxtaglomerular, esto es importante, el aparato yuxtaglomerular consta de células mesangiales extraglomerulares, que era lo que yo les mostraba antes. Vamos a verlo otra vez. Tenemos un aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es esto que está acá? ¿Sí? Son células mesangiales extraglomerulares, tenemos células yuxtaglomerulares, que es las que están acá. Vamos a verlo con otra imagen, que era la que les mostraba antes. Tenemos acá a las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que son estas que andan por acá. Esto se le dice aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que pueda tener otra función. Este aparato yuxtaglomerular va a estar formado por células que van a andar por acá, que son las que les mostré antes, que son células mesangiales extraglomerulares, que van a estar por acá. Vamos a tener también una estructura que se va a llamar mácula densa, que acá no la podemos ver, pero anda por acá, y vamos a tener las células granulares, que van a andar por acá. Bueno, no entiendo esta imagen que son estas células yuxtaglomerulares, pero bueno. Bien, vamos a seguir con la lectura del libro. Entonces dice que vamos a tener este aparato yuxtaglomerular que consta, como les decía recién, de las células mesangiales extraglomerulares, de esta mácula densa y de las células granulares. Estas tres estructuras, ¿sí? Las células mesangiales extraglomerulares, la mácula densa y las células granulares van a formar el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa
¿sí? Es un parche de células epiteliales tubulares especializadas entre la transición, está específicamente en la rama ascendente gruesa de Henle y el túbulo distal, está ahí nada más esta mácula densa, y que están en contacto con el propio glomérulo. Y estas células, ¿sí?, tienen núcleos muy grandes que están empaquetados entre sí, de modo que su aspecto es como el de una especie de placa. Estas células aparte, sí van a tener mucho que ver. Acá les digo que es el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Es esta estructura renal que regula el funcionamiento de la nefrona y justamente va a tener que ver, van a ser sensibles, muy sensibles, por ejemplo, las de la mácula densa al sodio. Entonces ahí vamos a tener, digamos, va a ser un área de regulación importante en la secreción de renina y cosas que vamos a ver después. Las células granulares están en la pared de las arteriolas aferentes, se llaman también, era lo que yo no entendía antes, se llaman también yuxtaglomerulares o epitelioides. Entonces, estas células granulares, como les mostraba antes, que yo no entendía, también se pueden llamar granulares o epitelioides, son estas que están acá. Entonces, las células granulares en las paredes de las arteriolas aferentes, llamadas también células yuxtaglomerulares o epitelioides, son células especializadas del músculo liso que producen y almacenan renina. El aparato yuxtaglomerular forma parte de un complejo mecanismo de retroalimentación que regula el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración, y también modula indirectamente el balance de sodio y la presión arterial sistémica. Entonces, este aparato yuxtaglomerular, ¿qué son? Las células mensagiales extraglomerulares, esta mácula densa, y las células granulares van a ser importantísimas para un montón de cosas, ¿sí? Entonces, vayamos como captando, bueno, esto que acá tenemos al aparato yuxtaglomerular, ¿lo ven? Y tenemos a las células mesangiales extraglomerulares, a ver si nos muestra por acá algún otro tipo de célula. No, solo nos muestra estas. Acá no nos está mostrando. Acá tenemos a las yuxtaglomerulares, a las granulares y a la mácula densa. Mácula densa, más células granulares o yuxtaglomerulares. Y las mesangiales extraglomerulares, todo esto nos forma el aparato yuxtaglomerular. Entonces podemos decir que esto, el aparato yuxtaglomerular, más los capilares, más la cápsula de Bowman, todo esto nos formarían al glomérulo, ¿sí? Bueno, nada, voy a darle corte a este capítulo. Siempre pienso que voy a poder leer mucho más y se hace muy largo porque son temas que hay que entenderlos y son complejos. La parte 3 va a ser, bueno, vamos a ver un poquitito sobre todo lo que es la parte tubular y después a ver qué sigue acá en el boron. Bueno, seguramente va a hablar un poco de cómo son las células de cada parte, porque esto es importante saberlo para después qué va a pasar en cada lugar. Y a ver cómo sigue. Bueno, se va a ver un poquitito, creo que igual después evaluar bien la función se ve en otro capítulo. Sí, vamos a ir viendo después en todo lo que siga, bien qué va a pasar en cada lugar y demás. Pero bueno, esto es importante para entenderlo, para ver a ver dónde se va a empezar a formar ese filtrado, vamos a ver las fuerzas de filtración, después vamos a ver qué pasa en cada lugar. Pero bueno, si no entendemos esto de base, no podemos seguir. Bueno, gente, que tengan un buen estudio. Y nada, los dejo, que tengan un lindo día. Chau, chau.